Ahí estamos con consejos interesantes, 10 de la mañana, 24 minutos. Estamos en directo. Una mañana muy musical, muy cultural. Hablaremos del Festival Sisons, hablaremos del Festival Maré, pero hablaremos de fama y farándula, de la vida social compostelana, del mundo del corazón, para ponernos al tanto. Por cierto, y lo dejo aquí con constancia, Alberto Ogando, nuestro compañero, ha estado con Mar Flores, que es una de las personas de las que más se está hablando del mundo del corazón a día de hoy, y van a hablar de ello en Fama y Farándula. Dicho esto, vamos a otras cosas, quizás de más rigor y más seriedad, como es la política que tiene que ver con nuestro entorno. Hablamos de lo que sucede en Santiago de Compostela, pero no es una radio monocultivo. Nos gusta mucho ampliar nuestros horizontes. Brión ayer, Ames el otro día, y ahora toca hablar de Teo, de la realidad de Teo, qué se está haciendo en Teo para mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas del municipio. Y qué mejor que invitar a la alcaldesa de este concello, Lucía Calvo de la U. Lucía, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Algo de desconexión? ¿Algo de...? Bueno, una semana de desconexión, no se puede desconectar mucho. Sí. Bueno. No es el momento de parar. Menos es nada. No es el momento de parar, Galicia rueda. Entonces, hay que continuar. Y estamos con muchos proyectos, lógicamente, como todo el mundo puede ver. Entonces, no es el momento para parar. Bueno, un veranito de una semana de descanso y ahora manos a la obra nuevamente. Ha habido un pleno, ha sido reciente, un pleno. Cuéntanos un poco, resúmanos un poco el pleno. ¿Qué ha ocurrido en ese pleno de septiembre? Bueno, pues en el pleno hemos aprobado la conta xeral, lógicamente, que es un trámite de obligado cumplimiento. Luego hemos llevado también la aprobación provisional de las modificaciones sustanciales, no sustanciales, perdón, puntuales. Evidentemente es un trámite largo porque es un trámite muy garantista, como debe de ser. Entonces habíamos aprobado en otro pleno la modificación inicial, ahora hemos aprobado la modificación provisional, ahora volverá a la Xunta para un informe preceptivo. Y después volverá a pleno, sí, es así, el trámite, para aprobación definitiva. Bueno, yo tengo que decir aquí que estas modificaciones son muy importantes, son sobre todo modificaciones hechas un poco tras la observancia en el Departamento de Urbanismo, de todo lo que la vecinanza, necesita. Porque, a ver, el urbanismo no es algo estático, es algo que hay que hacer con mucho rigor, muy pensado, muy meditado, pero evidentemente hay que avanzar con los tiempos. Claro. Entonces, estas modificaciones eran sobre todo pensadas para el propio vecino. Hablábamos, por dar ya les había explicado, pero por hacer un recordatorio. Hablábamos de que las casas, en vez de los 25 primeros metros, ya pudiesen pasar a los 50, por aquello de no tener las casas encima de las carreteras y, sobre todo, aprovechar más el terreno. Hablábamos de las cubiertas planas, que eso es casi diría lo más demandado sabes que ahora se llevan estas casas unifamiliares, así como bloques. Entonces, poner una cubierta plana es un ahorro importante. Luego hablábamos, los terrenos también, dependiente del 30%. A ver, era muy discriminatorio que a lo mejor una persona por un 31% no pudiese hacer una casa. Todo esto va a estar controlado también y ajustado a la ordenanza, evidentemente. Me refiero a lo de las pendientes del 30%. Todas estas modificaciones llevan sectoriales hasta de paisaje, de muchos departamentos de distintas consellerías. Por lo tanto, es una cosa, insisto, muy garantista. Decir que es algo pensado para los vecinos. El PSOE se reposicionó y, aunque inicialmente no había votado a favor, en esta ocasión fue capaz de ver, de reflexionar y entender que era para algo para los vecinos, evidentemente, y votaron a favor, efectivamente. Luego tenemos otra casuística como PSCT, que inicialmente había votado a favor,
y en una se abstuvo y en otra votó en contra, que es la tercera, que la voy a explicar ahora, que es, bueno, los fueras de ordenación, que quedaron un poco en un limbo, porque hubo cosas que no se pudieron por error, lo desconozco yo ahora, porque en ese momento no estaba al frente del Concello. Evidentemente, hay que darle una seguridad a las personas y saber qué pueden hacer. Entonces, ya te digo, son medidas todas de cara al avance del municipio y sobre todo pensando única y exclusivamente en los vecinos. Bueno, pues ahí votaron en contra, PSCT, volvió a votar a favor el PSOE, lo cual, bueno, yo soy una persona de decir, cuando se hacen las cosas bien, también lo digo, no tengo ningún problema en hacerlo, todo lo contrario, porque, bueno, la responsabilidad al final es eso. Y el BNG, en ambos casos, como siempre, pues bueno, se puso de perfil. Abstención, que es algo muy elástico. Pero bueno, tú tienes que posicionarte, ellos siempre insisten, no necesitan nuestros votos. Hombre, no, gracias a Dios gozamos de una mayoría que nos han otorgado los vecinos, pero evidentemente es una declaración de intenciones. Sí, claro, de cara ¿Estás a la galería, a favor de cara a sus votantes, o no estás a favor? Claro. Bueno, entonces, bueno, decir eso, que lo de las modificaciones puntuales ahora está una vez que están aprobadas, volvemos a mandar a la Xunta para informe preceptivo final, si es todo ok, que bueno, en principio, el trámite anterior nos han mandado todos los sectoriales de distintas consellerías y departamentos aprobado, bueno, con una cautela que nos pedía Patrimonio, la cual además entendemos, y aunque era tácito, me parece bueno ponerlo expresamente, y así lo hemos añadido, era la única modificación en el número 3, decir que hay que preservar los bienes BICs. Lo cual estamos totalmente de acuerdo. Es lógico. Ya iba implícito, sabéis además que tienen un área de afectación, pero aún así, ponerlo por escrito no sobra, está bien. Es redundante, pero no sobra. Exactamente. Efectivamente. Lo hemos añadido y bueno, ya te digo, eso va todo para contenta adelante. y satisfecha, a priori, por cómo se ha desarrollado ese pleno, por las posturas acogidas también de los plenos que están, de los grupos que están en la oposición, y al final es escuchar a los vecinos y ser un poco más, no sé si permisivos, pero acercar la normativa, que sea mucho más flexible y mejorar los problemas de la vivienda, porque estamos hablando de que es mejorar la vivienda de lo que tanto se está hablando ahora mismo. El gran problema no solo de Teo, del conjunto del Estado. Ni de Galicia, sino de toda España. La diferencia es que aquí en Galicia el presidente se ha comprometido a doblar el parque, lo cual está consiguiendo, porque a la altura de la legislatura que está, y ya tiene 3.000 de las 4.000 prometidas. Uno de los beneficiarios es Teo, por ejemplo. Yo también, dentro de nuestra modesta posición, porque efectivamente formamos parte del engranaje, pero somos un concello, es decir, administración municipal. Nosotros hemos puesto a disposición de la Xunta de Galicia terrenos para esa construcción que está concedida, que el proyecto está encargado y que, bueno, nosotros apostamos por eso, ponemos nuestro granito de arena, porque esto es cuestión de todas las administraciones, pero bueno, la que más tiene que ser ejemplarizante es el Gobierno central, sobre todo cuando hay anuncios tan rimbombantes de que iba a construir, ya no me acuerdo la cifra, pero era maravillosa. El problema es que no estamos ni con la primera. Ese es el problema. Pero bueno, yo siempre digo que la gente fue modificando la cifra, aumentándola exponencialmente acomodando en varias ruedas de prensa. Sí, acomodando, que se dice. Bueno, Centro de Salud de Ramallosa. Hay novedades con este proyecto del que viene hablando ya desde varias semanas, incluso meses. ¿Tenemos novedades, alcaldesa, sobre este asunto importante? Ayer precisamente me reunía con el consellero de Sanidad, bueno, para comunicarle que nosotros, vamos a ver, hay dos flecos en esta parte. Por un lado va un plan, que tenemos que hacer una modificación porque eran terrenos rústicos, y por otro lado la puesta a disposición de los terrenos, que cuando yo llegué no estaba hecha. Entonces inicié todos los trámites y recientemente, hace unos meses, la firmábamos ante notario. Los terrenos ya están puestos a disposición de la Xunta de Galicia. Ahora, el plan que me piden, la modificación del plan, bueno, pues tenemos todos los trámites hechos, estamos esperando única y exclusivamente a que nos contesten un sectorial que depende del Gobierno central, de telecomunicaciones, lo hemos enviado en tiempo y forma
y estamos a la espera de que nos contesten, y en caso de que no nos contesten, que se aplicaría el silencio administrativo, el 1 de noviembre, ya estaríamos en disposición de mandarle el plan aprobado a la Consellería. Entonces yo fui a trasladarle todo esto a la secuencia al conselleiro, a recordarle también el compromiso del presidente y agradecer tanto el compromiso del presidente como del propio conselleiro para con Teo, y bueno, y decirle que es prioritario. O sea, que está en camino. Está muy bien encaminado. Perfecto. Hemos estado trabajando todo el tiempo. Además, yo siempre digo, lo que es medible no es opinable. Los datos están ahí. Tú puedes luego disfrazarlos. Lo que está ahí es ahí. El resto es humo. Por cierto, trae un libro. Ha venido a la entrevista con un libro. Sí. Enséñalo si quiere, ¿eh? Ahí, que le pongo plano para que se vea el libro. Que pone Os Pombais de Teo, guía práctica. Exactamente. Bueno, este libro realmente es de Pablo San Martín, sí, que es también uno de los... trabaja en el Concello. Tengo la suerte de que trabaja en el Concello Pablo, y aparte de eso, en la guía, la primera guía de Teo, de todo el patrimonio, patrimonial, que ya presenté aquí también, él tuvo mucho que ver, lógicamente. También esto lo hizo con Patricia Castelao Ferreiro. Entonces, bueno, ellos me contaron el proyecto. Sabéis que soy una gran amante del patrimonio, todo lo que sea cultura me parece que es poco. Claro. Y decidimos apostar y ser colaboradores y editores con ellos. Entonces ayer tuvimos un acto de presentación. Hay que decir que Los Pombais es algo yo desconocía hasta sí, que... claro, Palomares en Teo seguramente habrá, pero que tenga tanto recorrido como para un volumen y que tenga tanta idiosincrasia... No solo es que haya, sino que hay 40. Por eso. Y puede haber más. Y puede haber más, porque a raíz de este libro seguramente salga más. Seguro. Lógicamente son muy singulares. Nuestro pasado nos dice un poco también, y tenemos que defenderlo y protegerlo, lo que somos ahora, evidentemente. Y yo siempre que sea algo patrimonial, en cultura, sabéis además que siempre defiendo que Teo es un territorio rico, tanto arquitectónicamente, en el patrimonio arquitectónico, como el patrimonio natural, como el patrimonio intangible, y eso hay que ponerlo todo en valor. Este libro también va a estar en breve. No, y dejarlo para la historia, o sea, escrito, más allá de la tradición oral y más allá de que se cuenten unos a los otros de la tradición de Palomares, de Pombais Getenteo, que quede escrito, o sea, que quede para la historia. Este libro lo mandaremos. Perpetúa esta tradición. O sea. Lo mandaremos, como siempre, a los centros escolares de Teo, a las bibliotecas principales. Y bueno, consideramos que es una cosa buena. No es el único libro que vamos a sacar, sacaremos más volúmenes del propio Concello, sí, porque tenemos, ya digo, mucha riqueza. La guía era así un poco todo en global, pero a lo mejor vamos a ir un poco más en particular. Pero cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos. Vale. Y lo presentaré encantada. Vale, porque ya ha habido algunas cuantas, sí, publicaciones. Desde que usted es alcaldesa, unas cuantas. La guía, esto, o sea, ha habido ya unas cuantas. Luego también un librito de los bolechas, explicando los más pequeños lugares emblemáticos de Teo, para que lean el cuento. Y si no han ido, que digan, ay, mira, papá, o mamá, este era el sitio donde fuimos. O si no han ido, llevarme allí. Claro. Eso es muy importante. Yo tengo muchos recuerdos con mis padres cuando me llevaban a sitios, a mí y a mis hermanos. Y eso realmente... O sea, la difusión de este libro es centros escolares y centros escolares de Galicia. Sí, pero igualmente estará en formato electrónico, igual que la guía de patrimonio de Teo, estará en la web institucional, a disposición de todos, totalmente gratuito. Este libro no me pregunta mucha, ¿lo podemos comprar? No, no es... Vale. Hay cosas que no hay que monetarizar. Y una de ellas es esta. Perfecto, pues queda dicho también para poder consultarlo y para que la gente pueda indagar en él. Bueno, que le veía con el libro, ha venido a hablar del libro, pero también de otros asuntos, presupuestos, os orzamentos, que son fundamentales para tener vida, para tener obra y para tener con qué hacer política. ¿Cómo está? Bueno, pues mira, desde agosto yo soy muy previsora. Ya estoy trabajando en él.
tanto mi equipo como yo, porque bueno, cada concejal hace sus partidas, después ajustamos. Ya me toca a mí sacar, de aquí se pone, de aquí se suma. Bueno, evidentemente, decir que eso van a ser, como siempre, unos presupuestos centrados en el bienestar del vecino. En CEO tenemos los impuestos y vamos a tenerlos per se, estáticos, no se incrementan. Ni un céntimo. Lo que dependa del concello, que esto lo quiero puntualizar, porque hay gente que me dice, es que subisteis el IBI. No, nosotros no. Yeah. La parte que depende del concello está estática. Lo que ha subido es la revisión que hace el catastro, no nosotros. ¿La basura? Ahí va. Ahí está. Va a haber una excepción. Va a haber una excepción porque todo el mundo sabe que soy una persona en ese sentido muy purista, muy respetuosa de la ley. Nosotros, en 2022, el Gobierno central aprobó una ley en la que nos obliga a los municipios que la recogida de basuras no puede ser deficitaria, en TEOs muy deficitaria. Entonces va a pegar una subida, pero también quiero explicarle a mis vecinos que es el único impuesto que va a subir y porque yo estoy obligada. Para mí esa ley es de obligado cumplimiento. De hecho, lo estoy retrasando. Yo sé que en otros concellos ya la están aplicando. Nosotros tenemos la ordenanza lista para modificación, pero voy a esperar hasta el último momento para intentar aliviar a mis vecinos lo máximo posible. Bueno, decir que con respecto al... tenemos una ejecución de tanta obra que hacemos y demás, 81,88%, que eso es una animalada de ejecución, o sea, muy, muy bien en ese sentido. Después decir que tenemos una partida de investimentos y que va a seguir creciendo, que en los primeros presupuestos 2024 era de 1.800.000 euros y ahora, en este que estamos ahora, 2025, 2,6 millones, es decir, 1 millón y pico más. Y la tendencia es subir. ¿Por qué? Porque el territorio lo necesita. Es verdad que eso me ha generado un poco de desequilibrio. En el gasto, bueno, esto ya son conceptos más económicos que tampoco a los ciudadanos esto les suma más. Pero quiero decir, vamos a apostar y seguir apostando por el arreglo urgente, tal y como prometimos, hay que cumplir la palabra, del territorio. Yo sé que hay gente que se impacienta mucho y yo, ¿para cuándo? Yo tal. Yo tengo 13 parroquias. Tenemos un plan, tenemos todo cuantificado, conocemos el territorio palmo a palmo. De hecho, estamos en el territorio siempre. Sabemos las necesidades, pero poco a poco iremos llegando a todo. Lo que sí podemos decir es que hemos actuado en las 13 parroquias, que eso no es poca cosa. Tenemos una extensión de 79 kilómetros cuadrados y un parón en investimentos de 16 años. Nosotros llevamos aquí 2 años y pico. Evidentemente, contrarrestar esos 16, cuidado. Ni siquiera yo, con todo el trabajo que le pongo, toda la pasión y todo lo que me gusta hacer políticas públicas y, sobre todo, generar bienestar para los vecinos, voy a poder contrarrestar esos 16 años. Me encontré pabellones que llovía en ellos. Ya no es así. Por citar algo, la casa de la policía, se caía el tejado. Eso todo es patrimonio de titularidad, además, municipal. Y ya no solo eso, los pabellones, los niños haciendo deporte y lloviendo, competiciones que venían de fuera. Eso no es una imagen para un municipio como Teo. Bueno, como seguía, tenemos partidas que antes no las había. Bueno, antes no había presupuestos anuales. Nosotros sí que hacemos presupuestos anuales. Y, bueno, sobre todo es una indicación del Gobierno, una orden del Gobierno, que aunque ellos no sean capaces de sacarlo, haz lo que te digo y no lo que yo hago, una cosa así. Pero bueno, igualmente, aunque no lo dijese el Gobierno, nosotros somos una administración seria y queremos, lógicamente, como la Xunta de Galicia, como el Parlamento, tener presupuestos anuales, que es lo lógico y normal. Te decía que en todos mis presupuestos se ha contemplado una partida específica, es profeso, para turismo, que antes no existía. Bueno, tanto era así que ni siquiera tenían contratada la técnica de turismo todo el año, la tenían 6 meses, en un concello donde el patrimonio es abrumante, es espectacular, es que es lo mínimo, la base. También decir que cuando entramos
En 2023 había 0 euros en la partida de educación. La portavoz de PSCT, que era concejala con el anterior alcalde, con Son de Teo, bueno, es lo mismo, solo que mismo perro, distinto collar. Evidentemente, ahora nos cuenta mucho lo que deberíamos de hacer y demás, pero la realidad es esa, había 0 euros en educación, una partida tan importante. Una cosa, las palabras son muy bonitas, pero tienen que ir acompañadas de hechos, porque si no se queda ¿en qué? En humo. ¿Hay diálogo para que haya algo de consenso o admitir alguna sugerencia de los grupos de la oposición para elaborar esos orzamentos? ¿Tiene usted una visión muy clara y no necesaria? ¿Entiende que no van a sumar? ¿Les envía alguna sugerencia a la oposición para que lo valore el grupo de gobierno? No he recibido ninguna sugerencia. Igualmente también decir que evidentemente siempre estamos abiertos al diálogo proactivo, lógicamente. Nosotros tenemos claro que la prioridad son los vecinos. No hay más. Entonces, bueno, todo lo que sea en ese sentido y que nos digan y que, de hecho, en ruegos y preguntas a veces nos hacen sugerencias que, lógicamente, tomamos nota y si es viable, ¿Son activos los grupos de la oposición a la hora de formular cuestiones y sugerencias que seguramente pues alguna la alcaldesa dirá, pues mira, pues puede ser? Alguna. Alguna. En este pleno pasado, por ejemplo, el PSOE formuló un ruego con el que yo estoy totalmente de acuerdo, pues crear unas bolsas, bueno, para aliviar un poco lo que es toda la atención temperá, que por cierto en Teo tengo que decir que la asume 100% es compartida con Ames, con el Concello de Ames, y que la asume 100% la Xunta de Galicia. O sea, la Xunta de Galicia, más de 1,5 millones de euros en servicios sociales solo en el servicio de... No, en global, en Teo, que no es poco. Date cuenta que la Diputación no llega a 200.000 euros y está congelado. Aquí es totalmente increchendo. Yo le recogí el ruego a la portavoz socialista, porque además me parece coherente, pero también le expliqué una cosa. A mí me gusta hablar muy claro. Una cosa es las voluntades y lo que creamos, efectivamente, pero que tienen que ir acompañadas de una dotación económica. Somos la administración con menos dotación, estamos hablando en este caso de Gobierno Central, de Diputación y de Xunta de Galicia, entonces yo me comprometo a solicitar más, bueno, pedirle, por ejemplo, a la Diputación que eleve, pues eso, el incremento, que deje de congelar el post social. Me comprometo a pedirle también al Gobierno Central y, bueno, y a la Xunta de Galicia, aunque ya he dicho una cifra bastante considerable de todo lo que invierten, hablo de Teo, porque date cuenta que tenemos 315 concellos, pedirle también si puede hacer un poquito más de esfuerzo y poder dotar esas ayudas. Ahora, que nadie piense que en Teo no tenemos, porque ya no solo con recursos propios, sino que aparte, como decía, la Xunta de Galicia con ese gran investimento, la Diputación de Coruña también tiene un post social, que es el dinero que le correspondería a Teo, no es que nos regale nada, quiero decir, es lo que nos corresponde. Entonces, bueno, en ese sentido, pero ese ruego básicamente, que es razonable, es entendible y que además compartido, que hay que buscar una dotación, es lo que yo dije. Y luego, bueno, realmente no mucho más, la verdad. Claro, usted pertenece al Partido Popular, un partido estatal, un partido pues con una envergadura bastante importante, y ese no último eslabón, se me entienda mal, sino pues una alcaldesa, que es esa primera institución y demás. Ayer hablábamos con el alcalde socialista de Brión, que ha llegado a un acuerdo pacto, no le quiere llamar pacto, con el Partido Popular, que es algo que con las políticas estatales y con los dimes y diretes que vemos en esos dos partidos, a nivel estatal sobre todo, pero ha caído bien. Que en el caso concreto de Brión, ese pacto entre el PP, entre el PSOE y el PP, ha caído bien. Debería ser más común que partidos que tienen un recorrido, que tienen partidos estatales que tienen su idiosincrasia en el PSDG, en el Partido Popular de Galicia, o sea, que tienen sus directrices también desde Galicia, debería ser más habitual. ¿Cree que es más habitual? ¿Se daba por hecho
que el Partido Socialista pactara con el BNG. Cada vez es menos habitual eso. ¿Puede Brión germinar algo que modifique los pactos de política en 2027? Al no haber mayorías. No es su caso, en este caso, pero ¿entiende? Yo estoy totalmente... O es tanta la crispación que tenemos a nivel nacional que es antinatura lo que ha ocurrido en Brión. No lo ve así ni el alcalde ni las cúpulas del PP y el PSOE. Yo no lo veo así tampoco. Yo lo veo muy positivo. Creo que se debe de llegar a acuerdos, sobre todo en partidos que comparten ciertas cuestiones. Más allá de un líder en el gobierno central o no, somos partidos que respetamos la Constitución. Desde luego el Partido Popular 100%, y quiero pensar que el PSOE, sigue en eso. Digo, más allá de líderes, que se me entienda bien. Yo creo que, es bueno el entendimiento. Lo ideal, la situación ideal, y lo que los vecinos tienen que saber, es lo que hicieron en Teo. Lo ideal es que un único partido gobierne y ejecute un programa, para luego no estar echando la culpa. No, es que yo no lo pude hacer, como pasaba en Teo, porque el PSOE no me dejó, o porque son de Teo no tenía esa visión. Eso es lo ideal. Pero yo no veo descabellado para nada pactos PP-PSOE, de hecho tenemos otro ejemplo en Ames. No hay una oficialización como hizo Brión, con rueda de prensa, con comunicados, pero algunos rumores indican que hay una cercanía y que el Partido Popular pues saca adelante muchos proyectos de un gobierno socialista en minoría, cosa que no hace el BNG o cualquier otro partido, ¿sí? Claro, yo es que creo que no me gusta ni la extrema izquierda ni los extremos. A mí no me gustan. A mí me gustan más las posiciones claras, porque yo efectivamente soy una persona muy clara, pero aún así creo que los extremos no son buenos en ningún caso. Y son malos compañeros. Ya que hemos abierto el melón de la política, lo cual no quiere decir que uno deje de criticar aquellas políticas de su rival político. En el contexto nacional, usted siempre habla muy, muy clarito y le gusta estar informada de lo que ocurre más allá de las fronteras de Teo. ¿Hay algo que le crispa últimamente? Es que se debe. Algo que me... hombre, yo... A ver por dónde sale la alcaldesa de Teo ahora. No, pero una cosa muy reciente... A ver, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la ministra de Igualdad. Lo de las pulseras. A mí eso me parece gravísimo. Me parece preocupante, no solo como alcaldesa, sino como mujer, como ciudadana, como parte de España, porque Teo forma parte de Galicia y forma parte de España. Por eso estoy tan... todas las políticas que se apliquen en el Gobierno central y en la Xunta de Galicia son de obligado cumplimiento por parte de las administraciones. Eso es lo que dice la ley. Otros no lo harán. Yo sí que lo hago, cumplo con la ley. Evidentemente, me parece tremendísimo que todavía no haya salido a dar unas explicaciones de que en el momento nadie le critica que haya un fallo, porque puede haberlo. Ya no vamos a entrar... La tecnología, claro. No voy a ir en si las compré en AliExpress o dónde las compró. Yo ya no estoy en ese escenario. En ese momento se tomó esa decisión, sabrán por qué. Tomarían sus cautelas, quiero pensar. Aquí el problema es que no sale a explicar. Desde que yo tomo conocimiento, hemos hecho esto y esto otro para solucionarlo. No se dice nada de eso. Hemos visto todos en televisión, o a ver si es que solo lo he visto yo, entrevistas con casuísticas reales, que en Galicia no hubo ninguno. Amén. Gracias a Dios. Ojalá no estuviéramos hablando de ninguna, porque estamos hablando de riesgo de vidas humanas, de mujeres. Entonces me parece muy, muy grave, muy, muy serio. Y no empieces con cortinas de humo, de no, es que solo me quieren... No. Ya no es que no hayas dado cuenta al resto de partidos, al jefe de la oposición, por ejemplo. Es que no has explicado a día de hoy qué medidas has tomado para solucionar esta problemática, que no se ha estropeado una impresora. Sí, es un tema... Que pudo haber muertos. Muy serio. Hemos oído personas de viva voz, llevo todo el verano encerrada en mi casa. Eso es muy grave, muy, muy grave. No quiero pensar
y esto evidentemente es así, lamentablemente, que hubiese sido un gobernante del Partido Popular. Es que nos queman la calle, porque ahora todos vemos que los sindicatos se manifiestan, bueno, esto yo ya, en fin, es el mundo al revés, se manifiestan en contra del jefe de la oposición. ¿Pero cómo? Pero vamos a ver, es que, de verdad, como sigamos con estas políticas, los socios de los sindicatos tienen que empezar a explicarles que tienen que hacer su función y dejarse de jugar a ser políticos, aunque todos sabemos lo que hay detrás, pero tienen que sobre todo asistir a los trabajadores, que esa es la función de un sindicato. Ya sabía yo que se abría el melón de la política más allá de la local. También Lucía Calvo de la UZ habla con la sinceridad con la que habla, cuando habla de la política local, pues también no duda en criticar aquello que no ve, que vaya por el buen camino, y sobre todo con el tema de las pulseras. Es verdad, que nosotros aquí como radio local pues a veces obviamos tratar esos temas, pero que al final repercute, o puede repercutir también esas políticas estatales y regionales también en la vida de los Te lo digo ciudadanos de con aquí, total sinceridad. total. Ojalá no tuviésemos que estar hablando de esto. Ojalá. Porque esto es una cosa que ya va más allá de la política. Aquí no debe de haber fisuras. Pero una cosa es que no haya fisuras y otra cosa es que, aprovechándose de eso, no se quieran ni dar explicaciones. Unas explicaciones que creo que son imprescindibles. Sí, no, la ministra dijo en una primera intervención que esas incidencias no eran ni el 1%. Me da igual, y al como final si es solo un caso. Se inventó la cifra, bueno, en fin. Gracias, Lucía Calvo de la UZ, que nos quedamos sin tiempo. Llegan las noticias de las 11. La invitaremos próximamente para seguir analizando la vida política local, y si queda algún hueco y le apetece, pues que salga un poco de su zona de confort, entre comillas. Bueno, mucho confort. Entre comillas, digo, en el argumentario, que lo maneja, pero también pues vertiendo opiniones que van más allá de lo local. Gracias, alcaldesa. Que vaya bien. Gracias a vosotros, gracias también por el trabajo que hacéis, que además veo que traéis, no os centráis solo en Santiago, sino que en todo lo que es la contorna. Os escucha mucha gente, pues me alegro. Y cada vez más, como es normal. Bueno, sois neutrales y eso es lo que la gente es lo que quiere. Si nos centrásemos solo en Santiago, qué aburrido sería, porque tenemos una ciudad que al final va... Bueno, aquí también hay divertimento. Que hay cositas, pero bueno, echamos de menos otras muchas. Gracias, alcaldesa. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo para ti, Álvaro, y por supuesto para tus oyentes. Gracias.